Bueno, hoy vamos a hablar sobre los elementos fundamentales de la programación. Esto para poder entrar a la programación. Quiero empezar con una frase que dice: un programador al nacer no llora, sino dice hola mundo. Entonces, lo principal que debemos tener en cuenta son los tipos de lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una herramienta que permite desarrollar un software o programas para la computadora. Y estos programas tienen la función de permitir la comunicación entre el usuario y la máquina. Bueno, un poquito de la historia de los lenguajes es que en 1970 existe el lenguaje Pascal, considerado un lenguaje de alto nivel que fue utilizado para la enseñanza de programación. En 1972 nos encontramos con el programa C. Este fue siendo el más popular, y de este derivan otros lenguajes como el Java, el JavaScript, el Perl, el PHP y el Python. En 1983 se da el C++. Este es una actualización del C y es también de los más usados hoy en día. Y este fue creado por científicos, matemáticos y empresarios de la computación. Finalmente, entre los años 1987 y 1995 nos encontramos con otros programas como el Java, el Perl y el Python. Bueno, los primeros lenguajes fue el código binario y el lenguaje máquina. Este se basaba en ceros y unos, ya que el 1 se representaba todo y 0 nada. El lenguaje máquina es el código por el que se va a comunicar unas instrucciones a la máquina, con el que se envían de forma literal todas las tareas. En el lenguaje ensamblador, este lenguaje ensamblador ya está formado por letras y números, y se ocupaban programas traductores para poder pasar del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Después nos encontramos con los lenguajes más usados, que es el Java. Este es un lenguaje de programación orientado a objetos, destacándose por multiplataforma y la ventaja que puede ser ejecutado en cualquier dispositivo. También está el Python. El Python se trata de un lenguaje de programación que se orienta a objetos y se emplea para hacer aplicaciones genéricas como juegos web o de escritorio, y este es muy utilizado en la inteligencia artificial. El JavaScript es uno de los más importantes, ya que es utilizado por un 80% de los desarrolladores y un 95% de todos los sitios web. Este se trata de un lenguaje ligero, multiplataforma, estructurado y orientado a objetos y eventos siendo interpretados, es decir, que nos necesitan compilarse. Después nos encontramos con el lenguaje C. Este lenguaje C fue creado por el científico estadounidense Dennis Ritchie con ayuda de Ken Thompson. Este recibió el nombre de C por cuestión alfabética, ya que se sustituyó a los lenguajes operadores B y BCPL. Su estructura es que sus características no dependen del hardware, por lo que se pueden migrar a otros sistemas, y estos ofrecen control absoluto de todo lo que sucede en el ordenador. También es rico en tipo de datos, operadores y variables. Después nos vamos al C++. Este fue diseñado para poder extender el lenguaje de programación C. Sus principales ventajas es que es alto rendimiento, es multiplataforma y extiende a casi cualquier programa en sistemas de cuestión de escritos o parte de ellos. Este lenguaje tiene distintas aplicaciones como las bases de datos, navegadores web, sistemas operativos como Linux, Windows, MacOS y compiladores, también videojuegos. Pues cada paso nos va llevando a otros lenguajes como el C numeral, SQL, entre otros. Después podemos pasar a los niveles de programación. Bueno, existen distintos niveles de programación. Estos se agruparán en los distintos lenguajes, que estos se dividen en bajo nivel, medio nivel y alto nivel. Dentro del bajo nivel son estos totalmente dependientes a la máquina, es decir, que el programa se pueden realizar con este tipo de lenguajes, no se pueden migrar o utilizar en otras máquinas. Están diseñados a medida del hardware que aprovechan al máximo las características del mismo.
Dentro de este nivel se encuentran los lenguajes máquina, como ya lo habíamos mencionado. Estos son los de código binario, que nos manejamos el 0 y 1. Y el lenguaje ensamblador. Este lenguaje está formado por abreviaturas de letras y números. Con este lenguaje podemos crear programas traductores para poder pasar de programas escritos en lenguaje ensamblador a lenguaje máquina. Su ventaja es que los códigos de fuentes eran más cortos y los programas creados ocupaban menos memoria. Después nos encontramos con los de medio nivel. Estos son lenguajes, pero se encuentran entre el bajo nivel y alto nivel, que utilizan instrucciones relativamente sencillas y naturales, y el programador tiene acceso al hardware, como ocurre en el de bajo nivel. La ventaja de este nivel es que son más sencillos y naturales de los que de la máquina, lo que permite la creación de programas complejos más rápidos y más sencillos. En este podemos encontrar tanto al lenguaje C como al lenguaje ++, ya que, por ejemplo, son más útiles en la implementación de algoritmos como la lista de ligas, tablas hash y algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Después tenemos al lenguaje de nivel alto. Nos permite al programador escribir programas que son más independientes de un tipo particular de la computadora o del hardware. Sus objetivos que son lograr independencia de la máquina para poder utilizar el mismo programa en diferentes equipos. La otra es aproximarse al lenguaje natural, donde se puedan escribir y leer de forma sencilla. Y por último, incluir rutinas de uso frecuente, como las de entrada y salida, funciones matemáticas, manejo de tablas, entre otras, de tal manera que puedan utilizarse siempre sin programarlas cada vez que se requiera. En este nivel vamos a encontrar a Pascal, al lenguaje de Java, al Fortran, al COBOL, el Cinnamon, el Clipper, el Ada, FoxPro. Después podemos entrar a los tipos de datos simples. Aquí nos vamos a encontrar a datos como el tipo entero, que es la representación del conjunto de enteros. Aquí algo fundamental es que estos no van a permitir la parte decimal. Con ellos se pueden hacer operaciones matemáticas y sobre el conjunto de números enteros, también se debe denominar de tipo entero. Después nos encontramos al dato de tipo real. El dato de tipo real es toda representación de los números reales. Aquí sí identificamos que vamos a agregar a los de punto decimal. Por eso nos caracteriza tener como float a los decimales chiquitos y al double con decimales más grandes. Después nos encontramos con el dato de tipo lógico. Nos da solo dos resultados, ya sea el verdadero o el falso. Como lo podemos ver aquí, el operador AND se caracteriza por una DID, el operador OR por dos rayitas y el operador lógico NOT, que casi es como un signo de admiración cerrado. Bueno, lo que caracteriza al operador AND es que quiere decir que solo es verdadero si ambos casos son verdaderos, si no, son falsos. En el caso del operador OR, aquí se caracteriza por haber al menos un verdadero para que pueda existir. Y por último el NOT, si es verdadero va a ser falso y si es falso va a ser verdadero. Nos regresamos un poquito a un último carácter que es el de tipo carácter, que también lo he conocido como char. Y es lo más sencillo, ya que son las letras del texto, el abecedario. Bueno, después podemos entrar ya lleno a nuestro último tema, que es las instrucciones básicas de entrada y salida. Bueno, estas sirven o son utilizadas para dar acceso a datos externos del programa. Este grupo de instrucciones cubre funciones de lectura, impresión y grabación en sus más variadas formas. Bueno, lo que podemos encontrar
entrada y instrucciones de entrada y salida para el lenguaje C++ es, en la salida, se va a representar por el identificador CO. Este en realidad es un objeto y va acompañado del operador menor que se le denomina operador de inserción. Este se va a ubicar al lado derecho del objeto y va a poder suceder con una cabecera de ostream.h, como lo podemos ver del lado derecho, donde vemos el cout, el menor y el texto que se necesite. Pero algo importante es que todo esto va entre comillas. Después nos encontramos con los de entrada. Este va a permitir a través del flujo SIN y va acompañado con el operador mayor. Y este va a ser predefinido correspondido al flujo de entrada estándar. Como podemos ver, aquí está nuestro SIN mayor y el nombre de nuestra variable. Dentro del lenguaje C se realizan flujos o secuencias de datos. Bueno, aquí nuestro principal va a ser el printf con una cadena de control y una lista de indicadores. La cadena de control va a representar el mensaje de texto que se desea desplegar del monitor y este siempre va a ir entre comillas. Y dentro de los identificadores son las variables, que es las que se van a, las expresiones que se van a ser desplegadas y estas se van a ir separando por comas. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener secuencias de datos. Acá es el porcentaje C, que es de carácter, el de entero, el de numeral y entrada de cadena. Y por último, el de entrada que conecta es scanf, el cadena de control y la lista de direcciones de variables. Aquí la cadena de control es una cadena de los códigos que controlan la forma en que se van a recibir los datos. Y la lista de direcciones de variables es la lista con las localidades de memoria de las variables donde se van a almacenar los datos. Bueno, finalmente podemos agregar que hay distintas instrucciones de entrada y salida, ya que pueden variar un poco de acuerdo al lenguaje que utilizaremos para el programa, pero tienen la misma función para lectura, impresión y grabación, como lo podemos observar en Java y en Python. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.